Bueno, chicos, empezamos, son 19:08, ya somos 18 los participantes. Bueno, profe. Ahí están. Enciendan las cámaras, así los puedo ver. Bueno, la asistencia la voy tomando, como se está grabando, se va tomando la asistencia de los que están participando, de los integrantes. La voy copiando yo al costadito para que se vea después la asistencia. Así que por eso no estoy tomando lista, porque directamente voy a hacer así, o sea, cada tanto voy cortando y voy colocando el cursor para ver los participantes que están en la sala, y así vamos controlando el tema de asistencia. Bueno. Estamos aquí, compartir. Bueno, la semana pasada habíamos visto las concentraciones permitidas, las concentraciones techo, ¿sí? Las concentraciones medias, ¿sí? Habíamos visto los tipos de medición, o sea, la medición directa dentro de lo que es el propio puesto de trabajo, y la medición indirecta, ¿sí? Donde nosotros le vamos a colocar la bombita de muestreo al trabajador para ver cuál es la dosis que está recibiendo en función del tiempo. Ahora, después de haber visto todas estas concentraciones, después de haber visto la información principal sobre lo que son los contaminantes químicos y lo que es la toxicología laboral, nosotros tenemos que tomar acciones sobre el trabajador, ¿sí? Habíamos dicho en un principio que las acciones que también podemos tomar sobre lo que es la fuente emisora, ¿sí? Que podría ser, por ejemplo, el cambio de ese contaminante químico por otro, ¿sí? Donde su composición química me varíe y no sea tan tóxica, ¿sí? No sea nociva, no tenga riesgos, no solamente a la salud del trabajador, sino también riesgos ambientales, que eso hay que tener muy en cuenta también. Nosotros podíamos incorporar barreras, ¿sí? Para lo que es mitigar ese efecto o ese daño que puede llegar a traernos, ¿sí? El uso, el transporte, ¿sí? La manipulación de esos agentes contaminantes. Entonces, esas son acciones que nosotros vamos a tomar respecto al medio laboral, ¿sí? El cambio del producto, colocar alguna barrera, colocar una buena ventilación, una buena extracción. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay que colocar, que hay que hacer, tomar en cuenta que tenemos que hacer acciones, ¿sí? Llevar a cabo acciones también sobre el trabajador y no solamente sobre el medio. Y esas acciones van a estar dadas en cuanto a la capacitación y la información sobre el tipo de riesgo que yo tengo en ese puesto laboral con esos agentes tóxicos con los cuales estoy trabajando en mi proceso productivo, ¿sí? Y esa información yo se la voy a proporcionar en esa capacitación, que la tengo que tener en cuenta dentro de lo que es el programa anual de capacitación, y en todo lo que son las etiquetas o las rotulaciones, ¿sí? Que deben contener los envases donde yo tengo esos productos químicos, y las hojas de datos de seguridad, las fichas de datos de seguridad, que tienen que estar en el puesto de trabajo. Tengo que tener una carpeta con esas hojas de seguridad para que el trabajador no solamente sepa los riesgos a los que está expuesto, sino también en el caso de un incendio o en el caso de un vertido accidental, cuáles son las medidas que tiene que tener en cuenta, ¿sí? Para accionar sobre esa acción, ¿sí? Entonces, aparte de todo esto, habíamos hablado que es necesario hacer un mapa de riesgo. Así como yo hago un mapa de riesgo en ruido, o como hago un mapa de riesgo en lo que son los mecánicos, por ejemplo, todo lo que esté dentro de lo físico, también tengo que hacer un mapa de riesgo de lo que son las entradas y salidas de esos contaminantes o de esos agentes químicos, ¿sí?
Dentro de la formación no solamente es el tema de las etiquetas, o el tema de las rotulaciones, o de la hoja de seguridad, o de ese mapeo que yo he hecho para saber dónde están las fuentes emisoras, ¿sí? Yo también tengo que capacitar al trabajador en cuáles son los elementos de protección personal que tiene que usar, que son específicos para esa tarea que está realizando, ¿sí? Que esos elementos de protección personal tienen que estar normados, ¿sí? Y que esos elementos de protección personal, aparte de usarlo, debe cuidarlos también. Y esto está reglamentado y a favor nuestro en la ley 19.587 en su artículo 10, porque así como empleadores tenemos la obligación de otorgar al trabajador esos elementos de protección personal, el trabajador también tiene la obligación de usarlos y de cuidarlos, ¿sí? Entonces, ese punto de la ley, ese artículo 10, va a jugar mucho a favor nuestro a la hora, por ejemplo, de aplicar algún tipo de sanción disciplinaria por una omisión a lo que es las condiciones de seguridad dadas dentro de la organización. Otra cosa que también hay que tener en cuenta, y vuelvo a repetir, en cuanto al trabajo en equipo con el área de medicina laboral, es la rotación de los puestos de trabajo. Si esa persona empieza a tener manifestaciones, algún tipo de enfermedad profesional producida por ese contacto con el agente tóxico, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es evaluar la posibilidad de rotarlo de ese puesto de trabajo. ¿Yo qué voy a hacer con esa rotación? Si la persona, por ejemplo, a mí me dice que está con una dermatitis de contacto, y yo compruebo que realmente existe esa dermatitis de contacto, entonces voy a hablar con el servicio de medicina laboral para ver la posibilidad que hay de cambiarlo a otro puesto, ¿sí? Una semana, 15 días, que no esté en contacto con ese agente químico, ¿sí? Entonces yo ahí puedo saber si realmente es la exposición a esa sustancia lo que está ocasionando en este caso la dermatitis de contacto, ¿sí? Después también, dentro de esas acciones a tener en cuenta, están las cabinas de control. Cabinas de control que vendrían a ser equipos de protección colectiva. O sea que si yo estoy trabajando, por ejemplo, con humos de soldadura, o estoy haciendo trabajo de soldadura, donde estoy expuesto a esos humos, ¿sí? Lo que tengo que hacer es colocar una cabina, ¿sí? Para que controle la emanación de esos humos, que no quede en mi ambiente laboral, sino que haya un mecanismo de extracción, ¿sí? Hacia el lado de afuera, ¿sí? Para que esa persona disminuya esa exposición al humo de la soldadura, que en este caso habíamos dicho que el humo de soldadura contiene metales, muchas veces metales pesados, ¿sí? Bien. ¿Qué voy a hacer para controlar las exposiciones? Acá tenemos dibujitos, y es lo que dijimos anteriormente. Primero, actuar sobre el foco contaminante, ¿sí? Cuando hablamos de contaminante, no solamente va a ser todo lo que es específico del riesgo químico. Contaminante también es el ruido, ¿sí? Lo habíamos dicho la semana pasada. Entonces yo, primero, ¿qué hago? Actúo sobre esa fuente emisora, ¿sí? Colocándole alguna barrera, una cabina, ¿sí? Una barrera, un sistema de extracción. Actúo sobre la fuente emisora, sobre ese contaminante, ¿sí? Después voy a actuar sobre el medio donde se está produciendo esa difusión del contaminante. Y sobre el medio, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, ¿sí? Evitar que se propague ese contaminante mediante un buen sistema de extracción, ¿sí? Y después lo que voy a hacer es actuar sobre la persona para protegerla, ¿sí? Para evitar las enfermedades, el desarrollo de una enfermedad profesional. ¿Estamos? Y ahí es donde yo voy a aplicar, por ejemplo, el uso de los elementos de protección personal. Entonces, primero, sobre el foco contaminante, ¿sí? Sobre el medio que rodea ese foco contaminante, donde yo estoy ejerciendo mi trabajo, y por último, sobre el trabajador, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la metodología que yo tengo que tener en cuenta para poder actuar? Y esto se ha venido viendo, por ejemplo, cuando ustedes han cursado la tecnicatura, ¿sí? Primero tengo que identificar cuáles son esas sustancias químicas con las que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, investigo la sustancia química.
Después investigo si hay un accidente, si hay un vertido accidental, por ejemplo, o si hay un incidente, ¿sí? Voy a investigar cuáles son las causas por las cuales se ha producido ese accidente. Supongamos, ¿sí? Se derrama un producto químico que venía contenido en un envase de vidrio y ese envase de vidrio no estaba rotulado. Entonces yo no sé qué es lo que había en ese envase. Identifico cuál es la sustancia, ¿sí? ¿Qué tipo de sustancia estás usando vos para trabajar en este puesto? Bueno, mira, yo uso ácido clorhídrico. Bueno, perfecto, listo, identifiqué la sustancia, es ácido clorhídrico, ¿sí? Ahora voy a investigar cuáles son las causas que llevaron, primero, a que se rompiera ese frasco, ¿sí? Y a que el envase no estuviera correctamente rotulado. ¿Por qué? Porque con esa rotura de frasco se van a despedir gases. El ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido acético, ¿sí? Emanan gases, ¿sí? Vapores, que pueden ser muy nocivos al ser humano, ¿sí? Si los respiro. Entonces, en mi identificación de la sustancia me va a decir cuál es la composición química que tiene. En esa identificación de la sustancia me va a decir, por ejemplo, cuáles son los riesgos, ¿sí? A la salud que tiene. Me va a decir, por ejemplo, cómo tengo yo que manejar ese vertido accidental, ¿sí? Después voy a investigo, ¿qué pasó? ¿Por qué no estaba rotulado? ¿Realmente ese producto tenía que estar en un envase de vidrio? ¿Correspondía a que se colocara en un envase de vidrio? Para lo cual, cuando identifique la sustancia, también me va a decir cómo es, ¿sí? Cómo tiene que ser el recipiente que contiene esa sustancia, ¿sí? Después, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una medición, ¿sí? Voy a medir, ¿sí? Los vapores, por ejemplo, que surgen, ¿no es cierto?, de la emisión, donde yo tengo ciertos aparatos, ¿sí?, que se pueden adquirir en el mercado, que a mí me van a servir para medir ciertas sustancias químicas, ¿sí?, o ciertos agentes contaminantes, ¿sí? Después voy a ir a comparar eso que medí, ese resultado, ¿sí?, con los valores límites que yo tengo en la resolución, para saber si está por la media. Teniendo en cuenta esa media, si yo voy a estar por debajo o si voy a estar por arriba de esa media. Y si el contaminante fuera extremadamente tóxico, de acuerdo al número de CAS que yo voy a encontrar en la hoja de datos de seguridad, voy a saber cuál es la concentración máxima permitida que yo tengo, ¿sí?, en la exposición en función del tiempo, ¿sí? Y después, ¿qué voy a hacer? Aplicar las medidas correctivas. Que dentro de esas medidas correctivas yo voy a tener la capacitación, la elaboración de procedimientos de trabajo para lo que es la adquisición del producto químico, el almacenamiento de ese producto químico, ¿sí?, el transporte y la manipulación, ¿sí?, y permisos de trabajo, ¿sí?, que sean necesarios cuando se traten de productos muy, pero muy nocivos, como puede ser algún tipo de ácido, ¿sí?, que son altamente corrosivos, por ejemplo, ¿sí? Ahora, dentro del ambiente laboral, esto es cuando yo tengo algo chiquitito, ¿sí?, que lo puedo medir in situ, porque poseo ese equipo, esa aparatología. Dentro del ambiente laboral, ¿sí?, ¿qué es lo que se hace? Tengo, por ejemplo, habíamos hablado de mediciones de partículas, el PM total, PM10 total, ¿sí?, PM10, PM2.5, PM1, ¿sí? Ahora, identifico, si yo voy a hacer un monitoreo, ¿sí?, en el puesto de trabajo, identifico qué tengo, ¿sí? Tengo emisión de material particulado, tengo emisión de gases que contienen metales pesados, tengo emisión de VOC, por ejemplo. ¿Qué es lo que tengo? Identifico esas sustancias. Están trabajando con productos químicos que emanan vapores, ese producto químico tiene un componente de benceno, de tolueno, de xileno. Identifico, ¿sí? Ahora, voy a ir a ver a las causas. Investigo las causas por las cuales yo a lo mejor puedo llegar a tener alguna persona con cierta patología, ¿sí?, dentro de mi establecimiento o de mi puesto de trabajo.
¿Qué voy a hacer? Voy a llamar a un laboratorio especializado para que venga a medirme, por ejemplo, los VOC. ¿Sí? Entonces, que a mí me diga, mírame ustedes los compuestos orgánicos volátiles que yo tengo en este puesto de trabajo, ¿sí? O dentro de lo que es el área donde hay varios puestos de trabajo, para saber realmente, ¿sí?, si estoy por arriba o por debajo de la media, o si he superado los valores de las concentraciones máximas que están permitidas. De acuerdo a lo que a mí me informe ese laboratorio, ¿sí?, es donde yo voy a implementar esas medidas de corrección. No nos olvidemos que por más que a mí los valores me den por debajo de lo que me marca la legislación, no me tengo que relajar, ¿sí? Porque si yo no controlo el ingreso de ese insumo o de esa materia prima, que es un contaminante químico, si no controlo qué me ingresa, ¿sí?, entonces yo me estoy fiando de que como ya hice una evaluación, no tengo VOC, no tengo material particulado, no tengo fibra, ¿sí? Entonces no me tengo que relajar, por más que las mediciones a mí me den bien. Y recordemos que esto se hace de manera anual, una vez al año, lo que son mediciones de ambiente laboral, ¿sí? En este caso, este tipo de contaminantes, ¿sí? Bien, esto es un equipo autónomo, esto se lo usa para ciertos trabajos, ¿sí? Sobre todo trabajos, por ejemplo, en minas de carbón, ¿sí? Se puede usar un equipo autónomo. Se puede usar un equipo autónomo, por ejemplo, los bomberos cuando están ingresando a algún lugar donde hay demasiado humo, ¿sí?, donde hay mucha exposición a una combustión. Entonces se usa, en vez de las máscaras faciales o las semismáscaras, directamente se usa un equipo autónomo, que está compuesto por una máscara, ¿sí?, y por un tubo que tiene aire, ¿sí? Ese tubo no tiene oxígeno, sino tiene aire. Bien, cuando hablamos de la incorporación de sistemas de extracción, ¿sí?, podemos hablar de un sistema de extracción que esté localizado, como vemos en la imagen, o sea que cada puesto que a mí me está emitiendo un cierto contaminante, pueden llegar a tener campanas, conductos por donde va a circular ese contaminante, o sea, la extracción de ese contaminante, depuradores de ese aire, ¿sí?, o ventiladores. Entonces eso se llama sistema de extracción, que son de forma localizada. En cada uno de esos puestos donde tengo emisión, ¿sí?, tengo un sistema de extracción. También voy a tener sistemas de extracción que son generales, no solamente los localizados. Entonces, si yo vuelvo a esta imagen, ¿sí?, voy a tener no campanas en este caso, porque no es algo localizado, pero sí puedo llegar a tener, ¿sí?, depuradores y ventiladores, extractores de aire, ¿sí?, extractores que me saquen ese aire que está contaminado, que está viciado, y que a su vez tenga otro tipo de extractor que me ingrese a mí aire, ¿no es cierto?, puro, de la parte de afuera de ese establecimiento, ¿sí? Entonces, dentro de la localizada voy a tener estos 4 componentes. Dentro de una general voy a tener solamente depuradores de aire o ventiladores o sistemas de extracción, ¿sí? No campanas, sí los conductos, porque sí puedo llegar a tener conductos, es una extracción general, pero no voy a tener en este caso campana. La campana es específica de una extracción que sea de manera localizada. Habíamos hablado la semana pasada que si bien nosotros no lo hacemos a esto, porque este protocolo de medición de contaminantes es el que el laboratorio me tiene que dar a mí, bajo lo que es la resolución 861 del año 2015, donde la Superintendencia de Riesgo del Trabajo va a establecer, o estableció, ¿sí?, esos valores que tienen que tener esa medición de contaminantes químicos en el aire. Esto se hace contaminantes químicos en el aire, dentro de lo que es el ambiente de trabajo, vuelvo a repetir, ¿sí? Ahora, esta resolución, este protocolo de la 861 es de uso obligatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se deriva de lo que vendría a ser la ley 19.587 y todas las normas reglamentarias que vienen, el 351, ¿sí?, el 295. Entonces, nos vamos a encontrar por ahí en algún establecimiento, ¿sí?, que haya que hacerle medición de contaminantes, ¿sí?, porque me lo pidió la Secretaría de Trabajo, porque por ahí nosotros le vamos a decir al empleador, mire, hay que hacer una medición porque nos tenemos que sacar la duda de qué es lo que yo tengo acá, ¿sí?
sea, si estoy trabajando en un proceso, en una fábrica de plástico, donde yo tengo un proceso de extrusión del polietileno, ¿sí? Va a haber gases de ese proceso de extrusión, porque estamos hablando de máquinas muy grandes, voy a tener gases de ese proceso productivo, ¿sí? Gases que van a tener, por ejemplo, formaldehído, o sea, componentes de derivados, ¿sí? O de lo que son hidrocarburos, porque el plástico, ¿no es cierto?, es un derivado de hidrocarburos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a llamar a un laboratorio que, por ejemplo, a mí me mida el formaldehído, ¿sí? Si yo estoy trabajando en un área de esa empresa donde yo tengo los servicios generales o mantenimiento, y sé que me están haciendo lavado de piezas mecánicas con cierto producto químico, ¿sí? Primero y en principal, que si ese producto químico tiene benceno, tiene tolueno, tiene sileno, yo cuando entro a ese lugar lo siento, se huele, ¿sí? Son hidrocarburos aromáticos, entonces yo lo voy a sentir. ¿Qué va a pasar? Habíamos dicho que también va a depender de la sensibilidad que tenga cada uno. Capaz que a mí no me afecta como puede afectar a otra persona. Recuerden que son el efecto que produce esto, son efectos narcóticos. Y si yo estoy bajo un efecto narcótico, lo más probable es que tenga un accidente de trabajo. Entonces, muchas veces los empleadores, cuando nosotros hacemos una sugerencia para medir contaminantes en los puestos laborales, no nos dan bolilla. Esperan a que venga la RT, esperan a que venga la ATL, o sea, la Secretaría de Trabajo, y que lo pidan para que realmente se pueda hacer. Entonces, se van a encontrar, ¿sí?, que el laboratorio que se contrate para hacer ese tipo de monitoreo, ¿sí?, les tiene que pasar a ustedes ese protocolo, ¿sí?, de esa resolución 861. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a dejar de compartirles esto para compartirles el protocolo, para que ustedes lo vean. Por supuesto que este protocolo tiene, o sea, está la resolución, la 861/15, ustedes van a tener el anexo, que ese anexo te indica cómo tenés que llenar ese protocolo, ¿sí? Y van a tener en sí el protocolo, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Sí, profe. Sí, profe, ahí se ve. Sí, profe. Entonces, Sí, profe, sí. bien, para que no les pase en el cuarto, ¿sí? Porque a mí ya me pasó una vuelta, que esto ya estaba en vigencia desde el año 2015, y resulta que el laboratorio me pasó un protocolo espectacular con todas las mediciones, pero el laboratorio no tenía la menor idea de que lo tenía que hacer bajo esta resolución, ¿sí? Entonces, ¿qué me tengo que fijar yo que contenga el protocolo? Primero, todos los datos de la empresa, la razón social, la dirección, ¿sí?, la localidad, la provincia, Después, dentro de los datos, fíjense ustedes que el protocolo tiene exactamente el mismo formato que tiene el protocolo de medición de puesta a tierra, el protocolo de medición de ruido, o el protocolo de medición de iluminación. Todos siguen un formato que es prácticamente idéntico. Lo que cambia es el contenido de ese formato. Entonces, dentro de mis datos complementarios, ¿yo qué tengo que ver? Que a mí me coloquen aquí cuál es, ¿sí?, el instrumental que se usó para hacer esa medición, ¿sí? Entonces, el laboratorio va a tener que colocar bombita de muestreo, centrífuga, ¿sí?, marca tal, modelo tal, y el número de serie. O sea que acá tiene que estar, ¿sí?, sí o sí, declarado cuál fue el equipo que se usó para hacer ese muestreo, ¿sí? La fecha de calibración del instrumento, que está en todos los protocolos, ¿sí? La metodología que usa para medir ese contaminante, qué metodología va a usar, de la NIOSH, de la EPA, la del estándar método, ¿sí? O sea, ¿cuál es la metodología que va a usar? ¿Sí? Y después aquí algunas observaciones, que pueden ser observaciones climáticas, por ejemplo, ¿sí? Porque si yo voy a estar midiendo algunos ciertos contaminantes, dependiendo la humedad, la presión atmosférica, ¿sí?, ese contaminante puede llegar a intensificarse. Entonces yo tengo que poner, o el laboratorio tendría que poner en este caso,
¿Qué se observó ese día? ¿Sí? El día estaba nublado, estaba lluvioso, la humedad era del tanto por ciento, ¿sí? La presión atmosférica era de tantos hectopascales, ¿sí? El día estaba soleado, ese día que se midió estaba corriendo viento, ¿sí? Y había polvo en suspensión. Todas esas observaciones tiene que colocar el laboratorio, ¿sí? Anexarle el certificado de calibración y obviamente colocar un plano o un croquis donde se detalle dónde se hizo la medición en base a esas fuentes contaminantes o esas fuentes emisoras que yo tengo, ¿sí? Acá se coloca la firma y aclaración de la persona que intervino, que no es la nuestra, porque nosotros no estamos haciendo este monitoreo. Ahora, si yo, como licenciada en Ingeniería y Seguridad, y como magíster en Ingeniería Ambiental, ¿sí? Que sé hacer este tipo de monitoreo, el día de mañana tengo la buena dicha, ¿sí? De comprarme un equipo, ¿sí? Porque me gané la lotería, entonces me pude comprar el equipo, entonces yo sí puedo hacer esta medición, ¿sí? Entonces puedo firmarlo yo. ¿Por qué? Porque tengo el título competente para hacer este tipo de mediciones. En el caso que si yo soy licenciada y no tengo los equipos y no tengo la formación, ¿sí? Este protocolo lo va a firmar la gente del laboratorio, porque son los que tienen la incumbencia para hacerlo, ¿sí? Bien, Profe, o sí, sea que un ingeniero industrial especialista en higiene y seguridad no lo puede firmar a ese protocolo. en realidad el protocolo lo firma quien lo hace, quien hace el monitoreo, y el monitoreo lo hace el laboratorio, porque como vos tenés que llevar esos casetitos que yo le digo, ¿no es cierto?, que están dentro de esas bombitas, de ese aparatito de muestreo, ¿sí? El ingeniero, por más especialización que tenga, ¿sí? O sea, si no está dentro del laboratorio, que es el que hace el análisis, no lo puede firmar, ¿sí? Lo firma la persona ojo, dentro del laboratorio puede haber un ingeniero químico que tenga la especialización o no en ingeniería y seguridad, ¿sí? Ah, O sea que en caso de que, por ejemplo, nos toque en algún momento, alguna vez, una medición de estas que nos pidan, tendríamos que buscar, digamos, un laboratorio que lo haga y el protocolo lo tendrían que llenar ellos y entregarnos el protocolo listo. Exactamente, el protocolo lo hacen ellos y ellos te lo entregan listo. Ah, Vos bien, bien, bien. vos contratás el laboratorio y el Claro. laboratorio a vos te da el protocolo ya listo, o sea, todo lo que el laboratorio analizó en el laboratorio, ¿sí? Tiene que estar plasmado en este protocolo. Yo voy Claro. a ampliarle acá para que ustedes vayan Nosotros viendo. podemos hacer un informe, ¿cierto, Mariana? Claro, vos después, en base a lo que te pasa el laboratorio, en base a lo que vos estás viendo acá, ¿sí? Vos después podés hacer un informe tuyo como área de higiene y seguridad y poner, por ejemplo, que ese informe lo vas a dar a la gerencia de la planta, a tu jefe directo, al que sea. Entonces poner, en virtud, ¿sí?, de lo manifestado por el laboratorio actuante, ¿sí?, en cuanto a las mediciones de ambiente o de contaminantes químicos en ambiente laboral, según el protocolo establecido por la resolución 861-015, se informa, ¿sí?, que los siguientes contaminantes han dado, ¿sí?, por arriba de lo exigido por la legislación vigente, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a colocar, ¿sí?, esos contaminantes que están muy por arriba de esa legislación. Pero el informe sí lo puedo hacer yo. Ahora, yo no puedo firmar esto como licenciado porque no lo hice, ¿sí? Ahora, si yo como licenciado tengo la buena dicha, que sería genial decir, bueno, tenemos un flor de laboratorio y contratan a un licenciado, y ese licenciado se formó para hacer este tipo de cosas, que es maravilloso. Tomar muestras y analizar muestras en equipos de laboratorio es formidable. Entonces, si la persona está formada y capacitada, sea ingeniero o sea licenciado, pero está capacitado y formado, y trabaja para ese laboratorio, sí lo va a firmar. Ahora, Juan de los Palotes no puede meter el gancho de decir licenciado en higiene y seguridad.
pero vos lo hiciste, no. Entonces, Profe, ¿por qué no firmas Está vos? bien. Sí, una consulta. Y recomendar, digamos, en cuanto, teniendo en cuenta el protocolo y las mediciones que nos arroja, por ejemplo, la medición de un laboratorio, recomendar en cuanto a eso, ¿se puede? ¿O claro, tampoco? porque el laboratorio no te va a hacer la recomendación. Es muy Claro. raro que Los un valores, laboratorio, nada más. es muy raro que el laboratorio te dé la recomendación. El Claro, laboratorio te en el dice, informe, en el espérame informe, Javi, espera Javi que le contesto a Douglas. El laboratorio es muy raro que te haga la recomendación. El Sí, laboratorio te va a poner sí o no, ¿entendés? Cumple o no cumple, ¿sí? claro. Y te va a pasar ese informe, escueto. Después de ahí, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos con esto? Yo les cuento una anécdota de lo que me pasó a mí trabajando en la fábrica. Hace muchos años atrás. Se hacían los monitoreos, pero se hacían a efectos, ¿no es cierto?, de que la fábrica certificaba las normas ISO ambientales, ¿sí? Entonces, ¿vos qué haces? La ISO, el auditor de la ISO, te pide no solamente que vos hagas cuestiones ambientales, como siempre digo yo, de la Pachamama, ¿no? A ver, medí la emisión gaseosa de gases a la atmósfera. Eso es ecología, ¿sí? No, el auditor también te pide, dentro de los puestos de trabajo, ¿sí? También me tenés que medir los contaminantes, porque hay una afectación a la salud si es que existe un contaminante. Entonces resulta que cuando yo veo, ¿sí? Esa es la curiosidad de uno, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué me manda el laboratorio? ¿Qué dice? ¿Sí? Entonces empiezo a ver que dentro no existía este protocolo todavía, no estaba esta resolución. Empiezo a ver que el laboratorio me había marcado, ¿sí?, ciertos aspectos de la matriz que me pasa en rojo. Por ejemplo, benceno. Entonces digo, si está en rojo está muy por arriba de la legislación. ¿Qué hice? Me fui al 295, ¿sí? Y en el 295 obviamente estaba muy excedido, que ya estaba en rojo. Entonces, ¿qué hago? Elaboro un informe donde digo, señores, el laboratorio me está advirtiendo que yo tengo una concentración de benceno que supera lo legislado, lo normado, ¿sí? Más allá de que yo pido específicamente que se haga el análisis de benceno, porque yo cuando entraba a ese lugar salí, no podía estar ni 5 minutos porque la cabeza me eran bombos y platillos. Entonces digo, claro, la gente ya estaba acostumbrada, voy a entrar y te dice, no, pero no se siente, hermano, es infumable estar acá adentro. Entonces yo, cuando vienen a hacer los monitoreos, ¿sí?, pido, ¿qué quiero que evalúen? Quiero que me midan tolueno, benceno y sileno. Perfecto. Una vez que yo tuve esos datos de la legislación, ¿qué hice? Me fui a las hojas de seguridad, ¿sí? Y las hojas de seguridad de los productos que usaban en ese determinado lugar sí contenían benceno y tolueno, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Yo no podía decir, bueno, a ver, ¿cómo hago? Tenía un sistema de extracción que era muy rudimentario, ¿sí? Y muchas veces el operador me apagaba ese sistema de ventilación, sobre todo en la época invernal. ¿Por qué? Porque como hacía extracción y entrada de flujo de aire, te hacía frío. Entonces, en la época invernal no se podía estar. Entonces, ¿qué hicimos? Esto fue un análisis de grupo, o sea, de un comité de seguridad. Señores, tengo esta problemática. Bueno, ¿qué hacemos? Atacamos la fuente emisora. Primero vamos al producto, veamos si podemos cambiar el producto. Y se empezó a buscar qué producto semejante, o sea, o similar, se podía usar para ese proceso de trabajo, ¿sí? Hasta que se encontró uno que no tenía estos componentes, no tenía esta composición química, se empezaron a traer muestras para probar, se verificaron las hojas de seguridad, el operario nos dijo, me sirve, es más, me sirve mucho más porque saca mejor la grasa, lo que sea. Entonces directamente se implementó el uso de ese producto químico que no tenía, ¿sí?, compuestos orgánicos, que en este caso eran estos tres, ¿no?, que eran muy tóxicos y son cancerígenos. ¿Qué se hizo? Como sale muy caro, porque no tengo un laboratorio local, tuve que esperar hasta el año siguiente para poder medir. Y las mediciones del año siguiente me dieron ya muy por debajo de la legislación. Entonces, ¿yo qué hice? No utilicé el elemento de protección personal, directamente lo que hice fue cambiar el producto químico, ¿sí? Pero eso lo armamos entre todos los que participábamos de lo que es el Comité de Seguridad. Sí, el Comité Mixto de Seguridad, que en la Argentina, dentro de lo que es la provincia de La Rioja,
no está reglamentado como por ejemplo en Santa Fe. En Santa Fe sí hay una reglamentación de los comités mixtos de seguridad dentro de cada uno de los establecimientos industriales, ¿sí? En La Rioja no lo tenés a eso. Lo armás vos como una medida precautoria, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ser curioso es decir, si a mí me está informando y que tengo algo que no está dentro de la legislación, bueno, ver qué es lo que puedo hacer. Muchas veces, ¿qué hacemos como profesionales? Vamos directamente a la colocación del EPP. A ver, veamos si podemos cambiar ese producto, que no me altere el proceso productivo. Si no lo puedo cambiar, veamos si el sistema de extracción es eficiente o no. Acá lo que se hizo para que la persona no me apagara el sistema de extracción en invierno, ¿sí?, es directamente conectar ese sistema de extracción a la llave de luz. Entonces, no había forma de que me lo anulara. Una vez que prendía la luz de su puesto de trabajo, ¿sí?, se encendía el sistema de extracción. Entonces, con un sistema de extracción encendido, con un cambio de producto, ¿sí?, no hubo necesidad de colocar un elemento de protección como una mascarilla, que muchas veces esa mascarilla se vuelve tediosa el uso durante la jornada laboral, 8 horas, 12 horas, 9 horas, lo que sea, se vuelve muy tedioso, y más cuando estamos trabajando en ambientes muy calurosos, ¿sí? Javi, no sé qué es lo que querías decir vos. No, sí, hola, buenas tardes, entré tarde también, perdón. No, era que en base a los resultados que emiten el laboratorio de forma operativa, con las mediciones, uno hace un informe, elabora un informe, calculo, donde puede expresar estos resultados en modo de condiciones de trabajo y hacer un análisis sobre las observaciones y las medidas que pueden ser adecuadas para cambiar esa condición de eso. Exactamente. O sea, ahí vos elaborás procedimientos. Siempre tengan en cuenta, siempre, donde ustedes estén trabajando, el primer procedimiento que tienen que elaborar es de la recepción, el ingreso de los productos químicos. Ténganlo siempre en cuenta, ¿sí? ¿Qué tipo de productos químicos? Que siempre, cuando hagan compras de productos químicos, esos productos vengan con sus hojas de seguridad, ¿sí? Porque muchas veces no nos vamos a enterar qué es lo que se está usando, ¿sí?, y después tenemos que sufrir las consecuencias cuando tenemos una persona que está intoxicada o una persona que presenta alguna patología asociada, ¿sí?, al uso de ese producto. Entonces siempre tengan en cuenta de hacer primero un procedimiento para lo que es la recepción de esos productos químicos. Bueno, ¿cómo se llena este protocolo? ¿Qué van a ver ustedes? ¿Qué es lo que tienen que ver ustedes dentro de este protocolo? Primero, acá va el número de la muestra, por eso les digo que esto lo llena el laboratorio. Entonces va a poner, los laboratorios, la mayoría de los laboratorios cumplen lo que son las normas de calidad de los laboratorios. Entonces se van a manejar con manifiestos, son hojas de ruta, son manifiestos que ellos sí o sí tienen que completar dentro de su sistema de gestión de laboratorio. Entonces acá me va a poner el número de muestra, ¿sí? Muestra tal, muestra 1, muestra 2, lo que sea. La fecha en que se tomó esa muestra, a dónde corresponde esa muestra, ¿sí?, en qué sector, producción, mantenimiento, depósito, ¿sí?, el puesto de trabajo donde se sacó esa muestra, el tipo de tarea que realiza la persona, el tiempo de exposición en minutos, ¿sí?, cuál es la frecuencia de exposición que tiene, la temperatura del sector o del puesto de trabajo, porque yo cuando hago las mediciones también las hago con un anemómetro, ¿sí?, la presión, ¿sí?, en el sector o en ese puesto de trabajo, ¿sí?, las condiciones habituales de trabajo, si esto que está aquí existe para condiciones habituales de trabajo, entonces voy a poner si sí o si no, ¿sí?, el método de la toma de muestra, como el dispositivo que se usó, el dispositivo de lectura directa, ¿sí?, el caudal, que son los litros por minuto, el volumen corregido de aire, ¿sí?, cuál es el contaminante, cuál es el valor hallado, y acá me voy a ir, ¿sí?, a las concentraciones, ¿sí?, la máxima permitida, la media permitida en función, ¿no es cierto?, del tiempo, ¿sí?, o sea, los tres tipos de concentraciones que están dentro de la 295.
Por eso les digo que esto nosotros no lo hacemos. ¿Cómo calculan ustedes el caudal? ¿Cómo calculan el tiempo del muestreo, el volumen corregido del aire? Esto para muchos es chino básico, ¿sí? Claro. Profe, Entonces, pero por supuesto que el laboratorio, hay en la parte donde dice las concentraciones, al final, eso nos dan ellos todo completo, ¿no es cierto? claro, Ujú. esto tiene que venir totalmente completo por el laboratorio, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Hallo este valor, ¿sí? Y esto es lo que dice la legislación. Entonces yo voy a ver si este valor está por arriba o está por abajo. Y después voy a tener la última parte, que es, ¿no es cierto?, donde a mí el laboratorio me va a poner, ¿no es cierto?, cuáles son las conclusiones y las medidas correctivas, ¿sí? Por lo general, en medidas correctivas es muy escueto lo que ellos ponen. Yo debo tener uno por ahí, déjenme que lo busque, ya se los voy a buscar para mañana en todo caso, ¿sí? Porque de alguna empresa donde se haya hecho esto, pero no puedo buscarlo ahora porque tengo que sacarle nombres y todo lo demás por una cuestión de confidencialidad de datos, ¿sí? Pero ya voy a buscar, yo debo tener alguna de estas mediciones hechas como para que ustedes vean, ¿sí?, los valores, o sea, cómo se llena y qué es lo que se debe ver. Básicamente, cuando este protocolo llega a mis manos, yo me voy a fijar en esto, ¿sí? ¿Qué es lo que se halló y cuál es la concentración? ¿Sí? Por supuesto que esos valores hallados va a ser microgramos por litro, o puede ser miligramos por litro, o puede ser partes por millón, o parte por millón, ¿sí? Eso es indistinto, o sea, es el valor de acuerdo al tipo de contaminante que yo tengo, ¿sí? Que no todos los contaminantes se miden con la misma unidad. Entonces, esto va a ser indistinto. Lo que acá me tiene que poner, si acá está en el valor hallado, está en partes por millón, obviamente que las concentraciones también van a estar en ppm, ¿sí? Entonces, si acá yo tengo en microgramo por litro o por mililitro, entonces estas concentraciones también van a estar expresadas en las mismas unidades, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esto es básicamente para que ustedes sepan qué es lo que tienen que fijarse, ¿sí?, dentro de lo que es este protocolo. Lo más importante es el punto 35 y el punto 36. ¿Sí? Que no les mande, por ahí hay protocolos que son muy, pero muy bonitos, pero que no me están cumpliendo con lo que me dice a mí la normativa, ¿sí? Me pasó, sí. Bueno, no voy a decir todos los laboratorios, pero sí supongo que hay laboratorios en La Rioja que lo pueden hacer o no a este protocolo. Mira, hoy en La Rioja existe un solo laboratorio que es muy, muy sofisticado en cuanto al equipamiento que tiene, ¿sí? Y tiene todos los, digamos, equipos como para hacer espectrómetro de masa, el ICC masa, tiene bombas de muestreo, ¿sí? Tiene muchos equipos para hacer este tipo de análisis. Lo que me parece que el laboratorio no tiene es capital humano, ¿sí? O sea, gente capacitada para que haga este tipo de análisis, ¿sí? Porque vos a los equipos, por más que tengas el equipo, vos tenés distintas técnicas, y esos equipos los tenés que poner en marcha, ¿sí?, aplicando esas técnicas. Entonces no es tan sencillo. Yo a ese laboratorio hace algún tiempo atrás le solicité un presupuesto para hacer lo que es ambiente laboral, con cosas que eran básicas, ¿no es cierto? Y el laboratorio nunca me hizo una devolución. Sí, ya te vamos a decir, y demás, eso me da la pauta, que no tienen gente especializada. Entonces siempre nos hemos tenido que manejar con laboratorios de otras provincias, laboratorios de Mendoza, laboratorios de San Juan, laboratorios de Córdoba, ¿sí? La UTN de Córdoba, por ejemplo, tiene un área de investigación, un laboratorio que está muy, muy bueno, y la UTN de Córdoba sí hace este tipo de medición de contaminantes. Pues yo ya he trabajado con ellos en un par de oportunidades de llamarlos para que vengan a hacer mediciones contaminantes y lo hacen. Después tenemos otro tipo de laboratorio. Sí.
Mañana voy a averiguar porque nosotros en la UNLA, UTN, tenemos un instituto que está el doctor Nicolás Ariel, sí. Ariel Nicolás, al revés. Y yo no sé si hacen estas mediciones, yo creo, no sé, pero sé que hacen de ambiente térmico, pero no sé de ambiente. Sí, Ya voy con a el- averiguar si ellos hacen. Con el doctor Nicolás hemos trabajado durante 10 años con lo que son mediciones de ambiente térmico, ¿sí? Térmico. Esto las hacen conjuntamente Ariel con Andrés, que yo creo que lo dije vez pasada, que realmente es un laburo espectacular, porque son muy completos los informes, pero muy, muy completos. Entonces, las fábricas pueden hacer convenios, nosotros teníamos convenios con la UNLAR, entonces todos los años venía Ariel o venía Andrés, se iban cambiando, iban alternando, para medir lo que es la carga térmica, ¿no? Y después esos informes que son geniales, porque realmente esos informes son geniales. En este caso lo firma Andrés, porque Andrés es el especialista en higiene y seguridad. Ariel no tiene la especialización en higiene y seguridad, tiene un doctorado en otra cosa, ¿no? Entonces, en este caso trabajan juntos y lo firma Ariel, Andrés. Pero estaría bueno, Carmen, si vos podés averiguar, yo no me acuerdo si en algún momento este tema lo conversamos con Ariel, seguramente, y si no prosperó es porque a lo mejor, viste, no tenían el equipo suficiente como para hacer análisis, ¿viste? Por ahí necesitas un espectrómetro para saber cuál es la firma, ¿no es cierto?, que tiene cada uno de los contaminantes, y poder detectarlo en base a la firma, ¿no? Entonces, por ahí, si no prosperó, yo estoy segura que en algún momento se habló de este tema con él. Pero no está de más que si vos que estás ahí, si podés preguntar. Al ingeniero Oviedo, que él maneja todo, del instituto, porque él también estuvo en el instituto. Sí. Bueno, el año pasado sufrimos a fin de año, creo, nos robaron los equipos en el CENI. Sí, me acuerdo. Sí, ¿se acuerdan? Así que y ahora no sé cómo está el tema del instituto, si ya lo reactivaron nuevamente o qué. Pero sé que siempre están haciendo mediciones en Puma, en FITE, no sé, con ustedes también. Sí. Sería muy importante porque, ya les digo, los costos son altísimos de contratar un laboratorio externo que venga de otra provincia, son muy, muy altos. Ese tipo de mediciones son carísimas. Y aparte que las tenés que pagar a cada una de esas mediciones, vos también tenés que pagar viáticos y todo eso. Entonces, es mucho el gasto. Por eso muchas veces las empresas no lo quieren hacer, porque cuando vos pedís un presupuesto, te pasan $500,000, que no estoy exagerando, porque eso era un presupuesto del 2020, en uno de los laboratorios, medio palo, y de repente te dicen, oh, $500,000, y bueno, pero o sea, es lo que hay, si en La Rioja no tengo. Yo en La Rioja puedo hacer análisis bacteriológicos del agua, físico-químicos, para ver metales pesados, para ver, qué sé yo, turbiedad, muchas cosas puedo hacerla acá en La Rioja en función de agua, por ejemplo. Pero no puedo hacer todo lo que es emisiones gaseosas o contaminantes en el aire, porque más allá de tener el equipo, yo necesito sí o sí la mano de obra calificada, ¿sí? Entonces sería muy bueno si la universidad pudiese brindar ese servicio también, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde quedamos? Espera, compartir pantalla aquí. Bien, entonces vimos en la parte legales, ¿no es cierto?, el protocolo, que me interesaba que ustedes estuviesen en conocimiento, más allá que no lo confeccionamos nosotros, pero sí lo recibimos cuando hacemos esos monitoreos de ambiente laboral.
Bueno, y ahora entramos a lo que es el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, ¿sí? Que también salió bajo resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, también en el 2015. 2015 fue un año que, así como en el 2012 salió el protocolo de ruido, salió el protocolo de iluminación, por ejemplo, 2015 como que fue el boom. Salió lo de puesta a tierra, salió lo de ergonomía, el protocolo de ergonomía, salió el protocolo, la resolución, por ejemplo, para lo que es empuje y tracción, que también forma parte de lo que es ergonomía, salió el sistema globalmente armonizado, o sea, fueron varias resoluciones en el 2015 que la Super empezó a lanzar, con lo cual nos ordenó un poquito más en cuanto a lo que es productos químicos, ¿no? Entonces, este sistema globalmente armonizado, o SGA, ¿sí? Por las siglas que tiene, que también en inglés lo podemos conocer como GHS, ¿sí? Es un sistema que es integral, donde nos va a comunicar a nosotros, ¿sí? Los riesgos que tiene un cierto contaminante químico, pero que tiene alcance internacional, ¿sí? O sea que el SGA es a nivel internacional. Entonces ya empezamos a tener unificación de criterios, ¿sí? Entonces, para lo que es sistema globalmente armonizado, la SRT lanza, ¿sí? En el año 2015 la resolución 801, ¿sí? Entonces, este SGA, este sistema globalmente armonizado, empieza a formar parte de lo que es un marco de acción que tenemos que tener en cuenta nosotros a nivel mundial, ¿sí? Para que las etiquetas de los productos químicos, ¿sí? Sea, digamos, uniforme, ¿sí? Estén claras, ¿sí? Y que obviamente de esa hoja de seguridad, ¿sí? Nosotros dispongamos en esa etiqueta, ¿sí? De manera breve, clara, concisa, ¿sí? Lo que me dice a grandes rasgos, ¿no es cierto?, la hoja de seguridad, ¿sí? Entonces, ahora se estandariza, yo ya voy a tener etiquetas estandarizadas, ¿sí? Y etiquetas que es obligatoriedad que estén en nuestro idioma. Para lo cual, si yo recibo un producto químico, ya sea como materia prima o como insumo, ¿sí? Dentro de mi organización, esa hoja de seguridad que está en inglés, lo que yo tengo que hacer, aunque no nos guste, es pasarla al español, ¿sí? Porque no todos hablan el inglés. Y por ahí, y el que hable o el que tenga alguna noción de inglés, como no permanentemente estamos hablándolo con alguien, o no permanentemente estamos leyendo cosas en inglés, ¿sí? Al momento de la acción, porque ocurre algo, de repente te encontrás con una hoja de seguridad, y entre los nervios, ¿sí? Por lo que está ocurriendo y demás, te vas a olvidar, ¿no es cierto?, del speaking English. Entonces no vas a saber qué corno es lo que dice esa hoja de datos de seguridad, y mucho menos la etiqueta. Entonces, es necesario que cuando llegan las hojas de seguridad, lo que yo tenga que hacer es pasarlas al español. Voy a tener la hoja madre, ¿sí? Y voy a tener la hoja, ¿sí?, que está traducida. Google Traduction, ¿sí?, para la gran mayoría, donde voy a colocar todo lo que me dice la hoja en inglés, la que me dice en italiano y todo lo demás, directamente en el Google, y del Google lo voy a pasar, ¿no es cierto?, en el idioma español, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo que persigue el sistema globalmente, hoy la tengo con organizado, el sistema globalmente armonizado? Primero, que nosotros unifiquemos, nosotros a nivel mundial, si todos los países del mundo unifiquen criterios para que se puedan identificar, ¿sí?, todos los peligros que yo tengo asociados a ese contaminante químico, ¿sí?, a esa sustancia o a esa mezcla, ¿sí? Y después que haya una información que sea de manera confiable, ¿sí?, que yo dé una información de manera confiable para evitar esos riesgos a la salud, ¿sí?
y al medio ambiente, o al ambiente, porque no solamente yo voy a tener el cuidado al ser humano, sino que también va asociado a lo que es el cuidado al ambiente, ¿sí? Ahora, dentro del sistema globalmente armonizado, ¿sí?, todo lo que es peligro se clasifica según las propiedades físico-químicas que tenga ese contaminante, ¿sí? Entonces, para definir cuál es el peligro, ¿yo qué voy a hacer? Lo clasifico de acuerdo a sus propiedades físico-químicas, ¿sí?, que es su composición y cómo actúa con temperatura, con presión, por ejemplo, cuál es su punto de ebullición, cuál es el punto de ignición, de inflamabilidad, de autoignición, cuál es su flash point, todo eso, ¿sí? Pero aparte, yo tengo que tener en cuenta cuál es la toxicidad que tiene ese producto, ¿sí?, y cuál es el daño ambiental que me puede llegar a hacer, en donde voy a tener en cuenta la ecotoxicidad que se le llama, ¿sí? Eso es para lo que hace a la identificación del peligro, para decir que la sustancia es peligrosa o que esa mezcla es peligrosa, tengo en cuenta esas propiedades, la físico-química, ¿sí?, las propiedades toxicológicas, que son las que van a afectar al ser humano, y las propiedades ecotoxicológicas o las propiedades, ¿no es cierto?, de daño ambiental, ¿sí?, para saber si es nocivo o si es amigable con el ambiente, ¿sí? Entonces, las personas, y a la exactamente, salud también. por eso que yo tengo las toxicológicas, ¿sí? La físico-química, por ejemplo, me van a determinar si es explosivo, si es inflamable, si es comburente, ¿sí? Las toxicológicas me van a determinar si es tóxico, si es corrosivo, si es sensibilizante, ¿sí? Y las ecotoxicológicas me van a determinar si daña el ecosistema acuático, ¿sí?, en la tierra o el aire, ¿sí? Esas son las identificaciones dentro de la clasificación de peligro, dentro de lo que es el criterio, ¿sí?, del sistema globalmente armonizado. Ahora, en esas clases de peligro, yo voy a dividirlo en subclases. O sea, yo tengo el peligro y después tengo subclases, ¿sí? Esas subclases, ¿sí?, me van a decir a mí cuál es la gravedad, ¿sí?, de ese tóxico. ¿Qué tan grave es ese agente químico en este caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me va a poner, ¿sí?, dentro de esa subcategoría, me va a poner peligro, ¿sí?, explosivo, peligro inflamable, ¿sí?, peligro tóxico agudo, ¿sí?, peligro corrosivo, ¿sí?, peligro, daño al medio acuático, daño al suelo, ¿sí? O sea, dentro de ese peligro, de esa categoría de peligro, voy a tener esa subcategoría, que a mí me van a determinar a qué me estoy exponiendo yo, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Bien. Sí, profe. Sí, Ahora, profe. ¿cómo voy a comunicar? Yo tengo un etiquetado, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a comunicar ese peligro de ese contaminante? ¿Sí? Lo voy a comunicar con la famosa etiqueta que tiene que ir pegada en el envase, ¿sí? Bien, ahora, yo voy a comprar un producto X, bueno, acá no tengo nada de laboratorio como para mostrarles, pero bueno, tengo fotos acá. Yo compro un producto X, donde ese producto va a tener una etiqueta, ¿sí? Supongamos que compro un bidón de 5 litros. Ahora, yo necesito, ¿sí?, trasvasar ese bidón de 5 litros a frasquitos de medio litro, ¿sí? Perfecto, lo trasvaso, sí, lo puedo trasvasar usando los elementos de protección, de acuerdo a lo que a mí me indica, porque estoy manipulando ese contaminante, ese producto. Entonces, de acuerdo a lo que me dice la hoja de seguridad, tengo que usar guantes, tengo que usar gafas, tengo que usar un protector buconasal. Voy a trasvasar de ese bidón de 5 litros, que tiene correcta su etiqueta, a botellitas, ¿no es cierto?, de medio litro. Esa misma etiqueta que tiene el envase de 5 litros,
yo tengo que copiarla y colocarla en cada una de esas botellitas de medio litro que yo realicé ese trasvase, ¿sí? Entonces, la forma de comunicarle yo al usuario, que puedo ser yo, que puede ser un operario en una planta, ¿sí? Puede ser un trabajador en alguna droguería y demás, es con las etiquetas que van adosadas al envase. Entonces, ¿qué información voy a tener yo, ¿sí?, dentro de esa etiqueta? Primero voy a tener la identificación del fabricante, ¿sí? Sí o sí, la identificación del fabricante, y si ustedes ven el cursor, es lo que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, nombre del fabricante, cuál es la dirección, cuál es el número de teléfono, si el fabricante o el distribuidor, ¿sí? Bien, después me voy a ir, ¿sí?, al puntito 2, que es la característica que tiene este producto, que es lo que hablábamos anteriormente. Me dice que este producto es un gas extremadamente inflamable, estamos hablando del monóxido de carbono, ¿sí? En este caso, me dice que es un gas extremadamente inflamable, me dice que es tóxico si yo lo aspiro, si lo estoy inhalando, ¿sí? Me dice que puede dañar al feto. Si puede dañar al feto, ¿qué tipo, ¿sí?, de contaminante es? Si daña al feto. ¿Qué vimos en clases anteriores? ¿Qué sería? Mutagénico. Muy bien, No. seguro que prestan atención. Perfecto. ¿Sí? Bien. Me va a decir, por ejemplo, que provoca daños en los órganos después de una exposición, ¿sí? Esto es, esta partecita de acá, a mí me da las características, ¿sí?, que tiene ese producto. Después voy a tener el pictograma, ¿sí? El pictograma, ¿qué hace? Me indica a simple vista, ¿sí?, qué es lo que yo tengo en este producto. ¿Qué me dice este producto que tengo? ¿Qué dice esta partecita de acá? Cuando yo veo esto, este pictograma, ¿qué me indica? ¿Qué ven ustedes? Una llama. Que es un gas ¿Dónde, profe? que es Acá. tóxico, Ustedes ven que esto. afecta a la salud y Sí. que es explosivo. Ustedes ven componente. esto. Bien. Riesgos de aspiración, inflamabilidad, Bien. toxicidad, inflamables. Sometido a presión. Exactamente. ¿Sí? Que puede estar, o sea, dependiendo cómo está viniendo, ¿no es cierto?, está en un recipiente sometido a presión. Es inflamable, ¿sí?, es tóxico cuando se inhala y me produce daños, ¿sí?, en la exposición. Esto significa daños al ser humano, ¿sí? Ahora, acá, dentro de ese pictograma, no me está indicando que este componente, que esta sustancia, ¿sí?, me genere un daño ambiental, por ejemplo, ¿sí? Claro. Después yo voy a tener las palabras de advertencia, que son las que voy a entender acá. Palabras de advertencia, ¿sí?, que a mí me indica, ¿sí?, cuáles son los consejos, cuáles son los peligros que yo tengo y cuáles son los consejos que debo tener en cuenta. Entonces me dice que el recipiente tiene que estar herméticamente cerrado, que tengo que evitar respirar vapores, ¿sí?, que en caso de inhalación, de que la persona haya inhalado el producto, tengo que sacar a esa persona al exterior, ¿sí?, que esté en una posición confortable y que respire aire fresco, ¿sí?, y que tengo que llamar al centro de toxicología o centro médico más cercano. En este caso, ¿qué hacemos nosotros? Llamamos al 107, ¿sí? Y que se tiene que almacenar en un lugar bien ventilado. ¿Estamos? Eso es lo que a mí me está indicando, ¿sí? Y después tengo la palabra, ¿sí? Esto es la palabra de advertencia, que acá yo puedo tener peligro o puedo tener precaución, ¿sí? Cuando a mí me dice peligro, me está poniendo el danger en rojo. Cuando a mí me dice precaución, me está poniendo el semáforo amarillo, ¿sí?
O sea, tengo que ser precavida con esto porque me puede ocasionar, ¿sí?, tal otra cosa. Ahora, la etiqueta, ¿sí?, del sistema globalmente armonizado se complementa, sí o sí, con la hoja de datos de seguridad o la ficha técnica de datos de seguridad. ¿Sí? Sí o sí, porque esto que yo veo acá es un resumen muy escueto de lo que yo voy a encontrar en mi ficha de datos de seguridad. ¿Sí? Esto me está diciendo lo básico, lo que yo necesito saber. ¿Es inflamable? ¿Es tóxico? ¿Sí? Tiene que estar herméticamente cerrado. Al ser un gas, obviamente que me puede llegar a producir algún tipo de inconveniente porque está almacenado en un recipiente, ¿sí?, a presión. ¿Sí? Y en caso de que yo tenga algún problema, acá tengo a la primera persona que tengo que llamar. Si el envase me vino deteriorado, señor Pepe Hongo, Sociedad Anónima, ¿sí?, necesito que usted me cambie este envase porque está deteriorado. ¿Sí? Si el señor no me mandó la hoja de datos de seguridad, señor Pepe Hongo, Sociedad Anónima, solicito que se me envíe la hoja de datos de seguridad, porque yo necesito ampliar esta información que me está brindando a mí la etiqueta. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿sí?, acá ustedes van a tener bien detallado la palabra, ¿no es cierto?, de aviso, que a mí me dice el danger, como decía recién, el peligro, ¿sí? O si no, la precaución, ¿sí? Después voy a tener la simbología, voy a tener el nombre del producto, voy a tener las indicaciones de riesgo, voy a tener las indicaciones de la precaución, y voy a tener todo lo que es información del fabricante, ¿sí? Después puedo llegar a tener acá abajo, que yo les he puesto en esta etiqueta en inglés, algunas indicaciones que son adicionales. ¿Sí? Puede llegar a contener algunas indicaciones adicionales. No es necesario que lo tenga, y nosotros vemos la anterior, acá no lo tengo, ¿sí?, pero dependiendo del producto y dependiendo del fabricante, me puede poner acá algún tipo de indicación que sea adicional y que pertenezca también, que sea extraído de esa hoja de seguridad. ¿Sí? Acá son las imágenes que les decía yo, por ejemplo, donde este era el etiquetado antiguo, ¿sí?, el que se usaba antes de acuerdo a la Unión Europea, ¿sí? Teníamos este tipo de etiquetado en la mayoría de los productos químicos. Hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Usamos esto, ¿sí? Fíjense, esto es una piseta, bueno, no sale bien ahí la imagen, esto es una piseta, esa piseta contiene etanol, ¿sí? Seguramente dentro de este recipiente, denominado piseta, se ha puesto, o sea, se hizo un trasvase de etanol, que seguramente lo han comprado a granel dentro del laboratorio, y fíjense ustedes, ¿sí?, que la piseta tiene el etiquetado de seguridad. Lo mismo con este frasquito, que vaya a saber Dios qué es lo que contiene, ¿sí?, donde también tiene su etiqueta de seguridad, ¿sí?, bajo lo que es el sistema globalmente armonizado. Acá, por ejemplo, ¿qué me decía a mí cuando esto salió en el 2015? Me decían que las empresas, los distribuidores, sobre todo los distribuidores, los fabricantes, tenían un tiempo prudencial porque ellos fabrican en masa. Entonces, si me fabricaron 1.200.000 botellas, ¿no es cierto?, que contienen ácido acético, con un etiquetado, ¿sí?, de la Unión Europea, de repente yo no puedo decirle al laboratorio, ¿sabes qué?, recopila todos los lotes de ácido acético porque hay que cambiarlos al sistema globalmente armonizado, ¿sí? Entonces, por ahí podíamos encontrar, hoy ya no, después de tantos años, ¿no es cierto?, hoy ya no, pero podíamos encontrar en un laboratorio, por ejemplo, ¿sí?, productos que estaban ya con el etiquetado, que son lotes nuevos, ¿sí?, y lotes viejos que estaban con el etiquetado de la Unión Europea, que es el etiquetado que nosotros recibíamos también, ¿sí? ¿Estamos? Bien, ¿dónde impacta el sistema globalmente armonizado? Impacta en los lugares de trabajo, o sea que yo en mi lugar de trabajo, vuelvo a repetir, si yo estoy recibiendo, por ejemplo,
estábamos recibiendo en todo lo que es el año pasado, época de pandemia, ¿sí? Alcohol etílico, ¿sí? Seguramente al 96%. Entonces, el proveedor del alcohol etílico me tenía que mandar el tacho de 200 litros con ese etiquetado. Ahora, ¿yo qué hago? Ese alcohol voy a preparar, ¿sí? Soluciones al 70% para poder poner en cada uno de los puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a etiquetar cada uno de esos recipientes, ¿sí? Con ese alcohol etílico al 70%, ¿sí? Porque no va a perder ciertas propiedades. Si bien está disuelto en agua, la propiedad de la inflamabilidad no la pierde. Entonces sigue siendo un producto que es inflamable y sigue siendo un producto que yo no lo puedo dejar cerca de fuentes de calor, ¿sí? Entonces, esto impacta al lugar de trabajo, a todos los consumidores. Yo como consumidora del RAI, por ejemplo, ¿sí? Necesito que el RAI ya tenga ese etiquetado, que es el RAI que yo consumo común y corriente, que voy y compro en el supermercado. Entonces, si ustedes hoy se fijan en los envases de RAI, por ejemplo, ¿sí? Van a notar que tiene el pictograma de inflamable, no de la Unión Europea como venían antes, con el pictograma en naranja, sino que ya trae el nuevo pictograma, ¿no es cierto?, blanco y rojo, ¿sí? Impacta en el transporte también, y obviamente en lo que son los servicios de emergencia, ¿sí? O sea, todo tiene que estar debidamente rotulado bajo el SGA. Ahora, vamos a los pictogramas nuevos, ¿sí? Este pictograma que nosotros vemos, el busto, ¿sí? O sea, la forma del busto de una persona, ¿sí? Representa todo lo que son los peligros para la salud, ¿sí? Y este es el nuevo símbolo, que a lo mejor antes yo tenía el símbolo de la calavera con los huesos cruzados, ¿sí? Que era a lo mejor tóxico. Entonces, esto a mí me dice que hay un riesgo a la salud, ¿sí? Este pictograma que nosotros vemos, que tiene el signo de admiración, ¿sí? Me dice que son productos que son nocivos, ¿sí? Todo lo que esté con signo de exclamación me dice que es un producto que es nocivo a la salud. El borde de los pictogramas, ¿sí? Empieza a delimitarse con el color rojo. Tengo el fondo de color blanco, ¿sí? Cuando antes yo tenía un fondo naranja, ¿sí? Y tengo el dibujo o la imagen de ese pictograma en color negro, ¿sí? Que esto está normalizado y estandarizado. Y acá tengo, por ejemplo, lo que representa explosivos, ¿sí? La toxicidad aguda, severa, ¿sí? Para lo que es, digamos, algo que es muy, pero muy, muy tóxico, ¿sí? Cuando yo tengo una llama, representa todo lo que es inflamable. Los cilindros de gas son todo lo que representa gases que están sometidos a presión. Peligros a la salud, o sea, yo ya directamente se reúne todo, lo cancerígeno, ¿sí? Lo mutagénico, lo que es sensibilizante, corrosivo, irritante, directamente se nuclea en este pictograma. Esto tiene poder oxidante, entonces cuando yo tengo este simbolito, tengo que ir inmediatamente a la hoja de datos de seguridad, porque yo tengo que saber cómo voy a almacenar esto que tiene poder oxidante, y cómo esto puede llegar a reaccionar con algún otro tipo de sustancia química, ¿sí? Tengo el simbolito de corrosión. Este símbolo es exactamente el mismo símbolo que se usaba en la Unión Europea, lo único que cambia es el color, ¿no es cierto?, de la presentación, deja de ser naranja para ser, ¿no es cierto?, blanco con los bordes rojos. ¿Sí? Esto es lo que a mí me representa, ¿sí?, este signo de exclamación, donde yo voy a tener, por ejemplo, todo lo que es irritante, sensibilización de piel, inclusive yo cuando vea este simbolito, también me representa a mí que este producto es dañino a la capa de ozono, ¿sí? Entonces, yo para saber, no todos los productos son dañinos a la capa de ozono, entonces yo ¿qué voy a tener que hacer? Ampliar esa información con la hoja de datos de seguridad. Sabemos que todo producto químico que venga contenido en un envase, ¿no es cierto?, que se disperse por aerosol, como puede ser
un desinfectante, ¿no es cierto? Un ray, todo lo que sean aerosoles, ¿no? Son peligrosos para lo que es la capa de ozono. Entonces seguramente van a tener este signo de exclamación, ¿sí? Y después tengo los riesgos ambientales, donde tenemos la toxicidad acuática. Fíjense que la OSHA, acá yo les aclaro, OSHA no propone este pictograma, ¿sí? O sea, la OSHA no está de acuerdo, pero lo mismo se usa el pictograma, porque esto es a nivel internacional. Más allá que esté de acuerdo o no, esto es globalmente, ¿sí? Está, digamos, aceptado y estandarizado. Para lo que es el transporte, los pictogramas no cambian, seguimos teniendo, vamos a ver por ahí en los transportes, por ejemplo, el que transporta combustible, gas envasado, vamos a seguir viendo los pictogramas color naranja grande, donde tienen los números, ¿sí? Entonces ahí no cambian, ¿sí? Lo demás es exactamente lo mismo, la forma y color de pictogramas, simplemente que para lo que es transporte no va a cambiar en este caso. Y acá tenemos los pictogramas de transporte, ¿sí? El naranja para explosivos, donde tenemos, por ejemplo, clase 1, los inflamables, donde podemos tener clase 3 o clase 4, cuando se transportan gases sometidos a presión, gases comprimidos, tenemos este pictograma, todos los oxidantes, que son clase 5, los tóxicos clase 6, los corrosivos que son clase 8. Esto es para transporte, o sea que cuando ustedes vayan por la ruta o por algún lugar y vean esto detrás del camión, tienen la obligatoriedad de esos camiones de transporte de tener este pictograma. Entonces yo así sé, por ejemplo, que voy detrás de un camión que tiene, ¿sí?, un riesgo de inflamabilidad, o que voy detrás de un camión, ¿sí?, que transporta alguna sustancia que es altamente corrosiva, ¿sí?, o tóxico. Esto es, por ejemplo, ¿sí?, se usa mucho para cuando estoy transportando materiales peligrosos, como pueden ser residuos, por ejemplo, ¿sí?, residuos peligrosos. Las palabras de advertencia, nosotros antes teníamos precaución, ¿no es cierto?, la palabra de la notificación, ¿sí?, ahora esto cambia, ¿sí?, ahora yo voy a tener la palabra de peligro, ¿sí?, y atención, que son las únicas dos palabras que yo voy a ver utilizadas dentro de lo que es la etiqueta, ¿sí? Puedo ver el peligro, ¿sí?, palabra de peligro, o puede decirme atención o precaución, pero por lo general dice atención. Bien, hoja de datos de seguridad, ¿sí?, es primordial que yo tenga las hojas de datos de seguridad en el puesto de trabajo, ¿sí?, porque esto es una fuente de información que tiene tanto el trabajador como el empleador, ¿sí?, para saber qué es lo que tengo, ¿sí?, cuál es el producto químico que estoy utilizando y qué es lo que tengo que hacer en caso de un incendio, en caso de una explosión, en caso de un derrame accidental, cómo tengo que manipular ese producto químico, ¿sí?, cómo tengo que disponerlo, ¿sí?, ¿y qué voy a tener dentro de la hoja de seguridad? La identificación del producto en sí, con todos los datos de quién lo fabrica, el contenido, cuál es la identificación del peligro, cuál es la composición, cada uno de los ingredientes y el porcentaje que tiene de esos ingredientes, ¿sí?, cuáles son las medidas de primeros auxilios que yo tengo que tener ante la ingesta, por ejemplo, ante la salpicadura en ojos, ¿sí?, cuáles son las medidas que necesito para poder combatir en caso de incendio, qué tipo de extintor voy a necesitar yo en caso de que ese producto forme parte de un incendio, ¿sí?, qué medidas de seguridad voy a tener cuando se derrame ese producto, cómo lo voy a manipular, cómo lo voy a almacenar, ¿sí?, cómo controlo la exposición, eso tiene que ser usado en lugares ventilados, se puede usar en lugares cerrados, qué tipo de elemento de protección personal le voy a dar a mi gente, cuáles son las propiedades físicas y las propiedades químicas que tiene, ¿sí?, es estable, reacciona con algo, cómo es la información toxicológica, cómo es la información ecológica, cómo lo tengo que eliminar, ¿sí?,
cómo tiene que venir transportado, cuáles son las normativas por las cuales se rige ese producto, y cualquier otro tipo de información que el fabricante o el proveedor le quiera poner y que a mí me puede llegar a ser útil. Pero básicamente son 15 puntos que yo necesito tener en cuenta dentro de mi hoja de datos de seguridad. Por ahí, cuando pedimos productos químicos, y me pasa a decir, dame la hoja de seguridad, me pasa que son 2 hojas. ¿Sí? No, esto no es una hoja de seguridad, esto es una ficha técnica del producto, ¿sí? Pero no una hoja de seguridad. La hoja de seguridad tiene que tener sí o sí por lo menos los 15 primeros puntos. Entonces una hoja de seguridad completa posiblemente sean 9 hojitas, ¿sí? Otra cosa, Mariana, que sucede, Sí. que te dan una hoja de seguridad, pero de otra firma. El mismo También, material, sustancia, ¿no? pero de otra firma. ¿Sí? O sea, que no es... También, por ahí puede ser que vos tenés un producto químico X que el fabricante no te... a ver, ¿qué puede llegar a ser? Óxido de etileno, ¿sí? Entonces voy a decir, el óxido de etileno ya es un producto químico común utilizado, o sea, para ciertos procesos productivos, ¿no es cierto? Entonces voy a decir, bueno, no tenés ninguna identificación del fabricante, nada, entonces vos podés entrar y descargarlo en línea, ¿sí? Directamente de Merck, por ejemplo, de la página de Merck, o del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad que tiene España, donde vos ya tenés productos que están estandarizados, ¿no? Sí, pero... Habría que ver, no necesariamente necesitas el fabricante. Si vos estás con óxido de etileno, vos sabés que va a contener exactamente lo mismo. Si vos Sí, porque trabajás con... si no es genuino, pensando que si yo consumo ese producto en particular, pero no es genuino que el fabricante haya pasado el proceso de aprobación sobre las cantidades y determinantes de calidad del producto, si era genuino, contar con esa hoja de seguridad y manejarme en eso. Digo, yo entiendo que hay algunas sustancias generalizadas, ya como el cloro, que son sustancias básicas que se manejan, pero digo sustancias específicas que puedan producir también Las ser mezclas. contradictorio. ¿Eso es contradictorio? Claro, las mezclas, por ejemplo, si vos tenés una mezcla, vos tenés que ver, o sea, cuál es la proporción, ¿no es cierto?, del contaminante para poder formar esa mezcla. Ahora, cuando ya tenés sustancias bases, ¿no es cierto?, como puede ser un nitroso, un nítrico, un láctico, que son todos ácidos, ¿no? Vos ya directamente podés descargar una hoja madre, ¿sí? Independientemente de la empresa que lo fabrique o no, porque lleva esa, no es una mezcla, es una sustancia única, ¿sí? Un clorhídrico, un sulfúrico. Ahora, cuando vos ya tenés, por ejemplo, sales de amonio, ¿sí? Sí. Vos ahí ya no... ¿Quién te provee esto? Y a ver, Faisal me provee del amonio cuaternario. Bueno, a ver, ¿sí? Faisal te tiene que pasar su hoja de datos de seguridad, ¿sí? Porque yo necesito saber cómo está, al cuánto por ciento es, ¿sí? O sea, cuánto es el porcentaje de esas sales de amonio o de ese amonio cuaternario que yo estoy usando. Entonces ahí sí le vas a decir a la gente de Faisal que sí o sí te pase la hoja de datos de seguridad, ¿sí? Pero si trabajas con productos químicos que son estandarizados, como puede ser el cloro, ¿sí? O el gas cloro, entonces ahí directamente vos la podés bajar de páginas, ¿no es cierto?, que ya tienen hojas estandarizadas, ¿no? Bueno, estos son los pictogramas que se usaban antes, ¿sí? Con el sistema de la Unión Europea, ¿sí? Y acá tenemos, que ya los habíamos visto, ¿sí? Los pictogramas para los que son peligros físicos, los pictogramas para lo que es salud, y los pictogramas para lo que es el peligro ambiental, ¿sí? A lo que es daño ambiental. Acá tenemos, por ejemplo, lo tradicional, ¿sí? El símbolo de peligro, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿sí? Estaba dado, por ejemplo, con una llama de inflamabilidad y con un tóxico. Ahora vos tenés en el pictograma, ¿sí?
cambia, digamos, el formato, pero sigue siendo lo mismo. Esto es para cuando los agentes son tóxicos, ¿sí? Muy tóxicos. Indicación de peligro, ¿sí? Para la Unión Europea teníamos altamente inflamable tóxico, ahora directamente usa una única palabra que es peligro, ¿sí? Para las frases de riesgo tenía solamente altamente inflamable, tóxico por inhalación, ¿sí? Ahora vas a tener líquido y vapores altamente inflamables, o sea, te declara cuál es el peligro, se lo amplía un poquito más, ¿sí? Y para las frases de seguridad, ¿sí? Te decía mantener alejado de fuentes de ignición, no fumar, ¿sí? Acá te amplía un poquito más, chispas, llamas abiertas, ¿sí? Superficie caliente, ¿sí? Ayuda mucho. Exactamente. Entonces, eso vendría a ser, digamos, una comparación, ¿sí? Básicamente lo que ha cambiado es el pictograma, el color del pictograma, y las frases de riesgo que se amplía un poquito más, ¿sí? Y lo que es la palabra, ¿no? La palabra que a vos te señala, te indica, ¿sí? Qué es lo que tenés ante la vista. Estas eran las famosas etiquetas, ¿no es cierto?, que se usaban antes, ¿sí? Acá tenemos el símbolo, acá tenemos las frases de riesgo, ¿sí? Las frases, digamos, de riesgos a la salud también, de riesgos físicos y a la salud, ¿sí? Acá tenemos las indicaciones de peligro, ¿sí? Es tóxico. Y estas son las etiquetas nuevas, ¿sí? Fíjense que esta es del metanol, o sea, es la misma sustancia, ¿sí? Acá tenemos el metanol, pero con el clasificado nuevo, donde ya tengo los pictogramas, ¿sí? La palabra señal, las declaraciones de peligro, precaución, ¿sí? Y después tenemos lo que es el almacenamiento de los productos químicos, ¿sí? Porque yo tengo incompatibilidades en ese almacenamiento de productos químicos. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Voy a tener todo lo que es acá, ¿sí? El explosivo, los gases inflamables, acá voy a tener los gases no inflamables, ¿sí? Voy a tener, se me va el cursor, voy a tener los líquidos inflamables, los sólidos inflamables, ¿sí? O sea, todo lo que son, digamos, las características que tiene esa sustancia química, ¿sí? O ese agente químico, ¿sí? Y después yo tengo que ver, en base a esto, ¿sí? Cómo voy a hacer un almacenamiento, ¿sí? Por ejemplo, explosivos, ¿sí? Puede ser almacenado con explosivos, no me dice absolutamente nada, ¿sí? O sea que yo puedo almacenar estos puntos, ¿sí? Por ejemplo, un 2.1 que me dice que son gases inflamables, ¿sí? Con el 2.1, acá, por ejemplo, no pueden estar almacenados, ¿sí? Con lo que son explosivos, porque, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Me va a producir riesgos, ¿no? Estos son los niveles que yo voy a tener, ¿sí? De exposición. Ahora, cuando yo tengo las X, por ejemplo, acá, me está diciendo que no hace falta que yo acá, por ejemplo, haga una separación especial. Quiere decir que un 2.2, que va a ser un gas no inflamable, ¿sí? Puede estar con un gas inflamable. No necesito hacer ningún tipo de separación especial, ¿sí? Pero con el resto de los gases necesito tener separaciones especiales, ¿sí? O sea que esos gases no pueden estar, ¿sí? Acá tenemos el nivel, ¿sí? Entonces voy a tener en el nivel 1 separados de manera tal que los materiales incompatibles no puedan actuar unos sobre otros, ¿sí? No pueden estar colocados en el mismo compartimiento de una misma estantería, por ejemplo. Si yo me voy al anterior, donde me dice que no puede haber un riesgo 1, ¿sí? Con un 4.2, que es un material espontáneamente combustible, aquí, ¿sí? Un 4.2, con, por ejemplo, un 2.1, que el 2.1 es un gas inflamable. Entonces acá me dice que esto no puede estar en la misma estantería, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto que está acá, ¿sí?
me va diciendo en esa grilla cómo tienen que ir almacenados, ¿sí? Si pueden estar en la misma estantería, con un compartimiento de por medio, o sin compartimento de por medio, ¿sí? Si puede estar en la misma estantería, pero separados por compartimientos. Estos son los compartimientos, son bandejas de contención, ¿sí? Y también, digamos, bueno, ustedes han visto cómo son o sea, yo tengo una sección y la voy separando, ¿no es cierto?, con alguna medida de seguridad, con alguna limitante, ¿no? Pero siempre el producto tiene que estar sobre bateas de contención, ¿sí? Por el tema de los derrames. Lo puedo tener un ácido, por ejemplo, lo voy a poner en la estantería más arriba, ahí usamos el sentido común. ¿Puedo poner en estanterías un ácido arriba? ¿Qué opinan ustedes? No, profe. No. No, profe, porque Yo pongo los ácidos arriba, ¿no es cierto? Y no tengo esa precaución de la bateo de contención, y el ácido, o sea, el recipiente pierde por alguna cuestión, lo que yo tengo abajo, porque van a decir, podés colocarlo en la misma estantería, ¿sí? Pero con separación, perfecto. Pero si no tengo la batea de contención, el ácido es lo peor que yo puedo llegar a tener, ¿sí? Porque es tóxico, porque es corrosivo, por ejemplo. Entonces siempre los ácidos los voy a poner en los niveles inferiores de esos lugares donde lo voy a estar almacenando, ¿sí? Bueno, a ver si hacemos tiempo, nos quedan 20 minutos, a ver si puedo terminar con esta unidad, como para después, en todo caso, pasar a preguntas mañana, porque mañana también tenemos clase. Ustedes habían pedido ver algo de toxicología, ¿no es cierto?, y COVID, ¿sí? Esto es breve, pero es para que ustedes tengan en cuenta. Con el COVID yo tengo sustancias o agentes desinfectantes, ¿sí? Y esto se hizo muy común el año pasado. Es decir, bueno, ¿qué voy a usar yo para eliminar el SARS-CoV? ¿Sí? Y muchas veces nosotros tenemos cosas que son muy básicas, ¿sí?, que pasan desapercibidas, ¿sí?, y las ignoramos, ¿sí? Entonces, ante esta pandemia del COVID se vio el uso de ciertos agentes desinfectantes, ¿sí? Esos agentes desinfectantes, si yo no leo bien la hoja de datos de seguridad, ¿sí?, un uso inadecuado, un uso errado de esos agentes desinfectantes, a mí me pueden ocasionar riesgos a la salud, ¿sí? Entonces, primero, hagamos un parate y digamos, ¿qué significa limpiar? Limpiar, así, básicamente, eliminar la suciedad. Yo cuando limpio, ¿qué hago? Elimino la suciedad, ¿sí? Si estoy comiendo y se cayó sobre la mesa el fideo con tuco, me ensució la mesa. Entonces, ¿yo qué hago? Le paso un trapo húmedo y limpié esa suciedad, ¿sí? Ahora, desinfectar es un poquito más amplio, porque no solamente voy a limpiar la suciedad, sino que yo voy a inactivar o a matar ciertos microorganismos que son patógenos, ¿sí? Entonces, se subió el gato a la mesa, ¿sí?, y me dejó alguna manchita por ahí, porque venía con las patitas sucias del patio. Entonces, ¿yo qué hago? Le paso un trapo y limpio la suciedad. Limpié, eliminé la suciedad, pero no desinfecté. Entonces, todo aquel microorganismo patógeno que venga en las patitas del gato, ¿sí?, va a estar en la mesa, porque con el hecho de pasarle un trapo, no desinfecté. Entonces, ¿qué uso? Una sustancia que sea desinfectante, que me vaya a inactivar ese microorganismo, ¿sí? Ahora, los jabones, si ustedes recuerdan, porque eso se sigue diciendo hasta el día de la fecha, y se va a seguir diciendo, ¿qué hace el jabón? El jabón lo que hace es eliminar la suciedad, ¿sí? Yo me lavo las manos para eliminar la suciedad que tengo. Pero también el jabón, por más pedorro que sea, me va a limpiar, me va a inactivar microorganismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el jabón tiene esas propiedades para destruir esas membranas, ¿sí?, que recubren el virus, que son membranas lípidos, ¿sí? Ahora, el desinfectante, el jabón, ¿sí?, elimina suciedad. Puede actuar también como inactivador de microorganismos, ¿sí? Pero el desinfectante se usa
pura y exclusivamente para inactivar y matar, ¿sí?, a esos microorganismos. Entonces, yo un desinfectante no lo puedo usar sobre mi piel, ¿sí? Esta imagen que ustedes ven acá es una imagen de verdad. Esto es la mano, ¿sí?, del hijito que tenía, no sé si 2 o 3 años, de un investigador de la Universidad de Massachusetts, si no me equivoco, que el tipo quería saber qué es lo que había en las manos sucias de los seres humanos. Entonces, cuando el chiquito volvió de su jardincito, del jardín de la casa, de jugar con tierra, con el gato, el perro, todo lo que encontró, este señor lo que hizo es poner en una, ¿sí?, en una cajita de Petri, la manito del niño, así como estaba, incorporarle algún medio de cultivo, meterlo en una estufa y dejar, ¿sí?, dejarlo ahí en reposo. Entonces, a los días obtuvo, ¿sí?, esta cantidad de microorganismos, ¿sí?, en la manito de ese nene, ¿sí? Lo que hace el jabón es matar estos microorganismos, ¿sí? Lo que hacen las sustancias desinfectantes es matarlos e inactivarlos. Pero a su vez el jabón, ¿sí?, me va a eliminar esta suciedad, ¿sí? Y el jabón está hecho para que yo lo use sobre la piel. Esto, ¿sí?, no. Yo no puedo rociarme, ¿sí?, con sales de amonio cuaternario. Y acá viene la imprudencia que cometieron muchos en colocar las famosas cabinas sanitizantes en las entradas de algunos lugares. Porque la cabina sanitizante, ¿qué es lo que tenía? Amonio cuaternario. Y el amonio cuaternario, ¿sí?, no elimina suciedad. Destruye, ¿sí?, el microorganismo, pero no puede ser usado, es un agente desinfectante que no puede ser usado sobre el ser humano, ¿sí? Empezaron a poner cloro. El cloro no se rocía al ser humano. Empezaron a poner alcohol al 70%. El alcohol es inflamable, ¿sí? Entonces, yo como lo veo desde mi perspectiva, en el afán, ¿sí?, de querer sacar ventaja, porque siempre existe el ventajista, ¿no? En el afán de querer sacar ventaja económica a una situación de pandemia, no tuvieron mejor idea que inventar las cabinas sanitizantes poniéndole productos químicos que sirven para, ¿sí?, sanitizar, ¿sí?, o para desinfectar superficies, no seres humanos, ¿sí? Entonces, el SARS-CoV-2, como se lo denominó, es el responsable de esta enfermedad que hoy nosotros la conocemos como COVID-19, coronavirus y demás, ¿sí? Ahora, este COVID-19, como todos los virus, está recubierto por una membrana, ¿sí? Esa membrana lo protege, ¿sí?, que es una membrana lípida, es grasa. El jabón, si nosotros nos lavamos bien las manos, por eso que la recomendación sigue siendo lavate las manos, ¿sí?, lo que hace es eliminar esa capita de grasa que tiene, ¿sí?, y una vez que eliminó esa capa de grasa, el virus ya está inactivado, ¿sí? Pero el jabón no solamente a mí me va a cuidar del SARS-CoV-2, el jabón me cuida de la hepatitis, me cuida de la gastroenteritis, me cuida de un montón de microorganismos patógenos. Y cuando hablo de microorganismo patógeno, hablo de ese microorganismo, esa cosita chiquitita, que solo la puedo ver al microscopio, la lente del microscopio, que puede causar un daño a la salud al ser humano, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, el alcohol etílico? ¿Sí? El alcohol que nosotros usamos, el jabón en gel, el alcohol en gel o la disolución, ¿sí?, al 70%. Me inactiva, ¿sí? Actúa de igual manera. ¿Estamos? Ahora, ¿qué encontramos nosotros, ¿sí?, dentro de esos desinfectantes que usamos? ¿Qué es lo más común? La lavandina, las sales de amonio, los jabones, el alcohol al 70%, el alcohol en gel.
El dióxido de cloro, ¿sí? El peróxido de hidrógeno, o sea, la famosa agua oxigenada, porque también se puede hacer sustancia desinfectante con agua oxigenada. Y con el dióxido de cloro llegaron a decir que lo podemos consumir, ¿sí? Cuando es malísimo consumir dióxido de cloro. Ahora, fijémonos, la lavandina, ¿qué es? Hipoclorito de sodio. ¿Cuál es el pictograma? ¿Sí? Es corrosivo. ¿Sí? ¿Cómo lo tengo que manipular? Usando guantes, usando barbijo, usando protección ocular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este producto a mí me puede llegar a causar lesiones en la piel, si lo uso puro, ¿sí? Si lo uso por demás, ¿sí? Y lesiones oculares si este producto llega a caerme, ¿no es cierto?, en los ojos. Entonces, para manipular la lavandina, ya sea en el uso domiciliario, como en el uso, ¿no es cierto?, industrial, ¿sí?, o por esta pandemia del COVID, lo tengo que usar con elementos de protección personal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la lavandina? No es lo mismo la lavandina que el alcohol, ¿no es cierto?, al 70%, donde yo el alcohol al 70% lo puedo preparar y lo puedo dejar 1 o 2 semanas que no va a perder efectividad. Si yo hago un preparado de lavandina, una concentración, una dilución de lavandina, lo tengo que usar en el momento, porque ya para el otro día no me sirve, ¿sí? Entonces, me acuerdo una vuelta entrando a casa de gobierno. Tiene que ¿Una hora, pasar por la profe, puede cabina. ser? ¿Cómo? ¿Una hora puede ser el efecto de la lavandina? En el ¿De día. dónde? Vos lo preparás y lo tenés que usar en el momento, no puedo decir, lo preparo y lo dejo para usar a la tarde. No, usarlo en el momento, ¿sí? Entrando a casa de gobierno, cabina sanitizante. Ajá, ¿qué tiene la cabina? Cloro. Ah, le digo, sé que me vas a dejar más rubia de lo que estoy. No, 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 dice, pero tiene una concentración muy baja. ¿Qué concentración es la que tiene? Primero que el cloro no me podés rociar con cloro, ¿sí? Claro. Porque vos no sabés la sensibilidad que yo tengo como ser humano al cloro. No, 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 pero es una concentración muy baja. Perfecto, ¿qué concentración? Ah, no, no les sabría decir. Yo tengo que usar una concentración, una dosificación que sea efectiva para poder usarlo. Entonces no me sirve de nada tener un bidón de 50 litros donde le eché 4 gotas de lavandina, donde no va a tener ningún poder, ¿sí?, bactericida, ni fungicida, ni nada. Y tampoco me sirve tener un bidón de 500 litros donde le voy a echar, ¿me entendés?, 450 de lavandina con 50 de agua, donde yo entre y salga con los ojos así, o con algún tipo de erupción cutánea, ¿sí?, o más rubia, o con la ropa desteñida. Entonces, al usar esas cabinas sanitizantes, al usar el producto químico, ¿sí?, yo tengo que fijarme bien a dónde va. Prueben ustedes de meter las manos en la agua lavandina, ayudín, querubín, pepe hongo, lo que sea que compren en el supermercado, metan las manos, pongan la lavandina pura y metan las manos y déjenla ahí un rato. Vamos a ver cómo les quedan las manos, ¿sí? Entonces, eso sobre la piel del ser humano no va. Eso para limpiar una superficie o el suelo, ¿entendés?, está perfecto. Un sanitario, pero no para echarle al ser humano, ¿sí? Entonces, baldes, tachos con cloro, ¿sí? Una cosa es usar el hipoclorito de sodio con la lavandina y otra cosa es usar el cloro puro. El cloro de pileta, ¿podemos usar el cloro de pileta? No, señor, el cloro de pileta tiene otra concentración, ¿sí?, que es para eliminar otro tipo de cosas que están dando vuelta dentro de una pileta, ¿sí? Una cloración del agua. Faltaba más que nos echaran gas cloro para sanitizarnos, ¿sí? Entonces, siempre digo, creo que el responsable o el profesional de higiene y seguridad en esta pandemia, ¿sí?, debiera haber jugado un papel, un rol muy importante, porque no todos saben estas cuestiones, ¿no es cierto?, de los riesgos a la salud que conllevan el mal uso, ¿sí?, de productos químicos, ¿sí? Otra de las cosas, mezclábamos cloro, o sea, el hipoclorito de sodio, la lavandina, ¿sí?, con detergente o limpiadores. Entonces, le metamos un chorro de lavandina, le metamos un chorro de detergente a la concentrado y le metamos un chorro de Cif para los pisos. Imagínense, la bomba que yo tenía ahí, ¿sí?, con gases, ¿no es cierto?, de amonio
de amoníaco, gases cloro. Entonces salíamos boleados de los baños, porque con el afán de desinfectar todo, meter lo que encontres. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, con estas cuestiones que surgen, para lo cual nosotros no estábamos preparados, ¿sí?, porque esto nos cayó de sorpresa. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Mirar hacia el futuro, decir, bueno, después del COVID, ¿qué vendrá? ¿El COVID-2, el COVID-3? O sea, entonces, hay que tener esa precaución, hay que tener el conocimiento y saber asesorar al otro, y decir, señores, esto no, ¿sí? Las sales de amonio, ¿sí? ¿Qué tienen las sales de amonio? Por lo general, cuando nosotros compramos, ¿sí?, al por mayor, nos venden el famoso cloruro de benzalconio. ¿Qué es el cloruro de benzalconio? Es una sustancia que es corrosiva, es una sustancia que afecta al ambiente, sobre todo lo acuático, y es una sustancia, ¿sí?, que hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, porque altera cosas de la salud, ¿sí? Es oxidante, ¿sí?, al cuerpo, es corrosivo a la piel. Entonces, a los materiales, ¿sí?, no le va a pasar nada. Es mucho mejor limpiar, ¿sí?, mesadas, pisos y demás con sales de amonio, con el cloruro de benzalconio, que con un agua lavandina, porque si yo limpio con agua lavandina, ¿sí?, un metal, por ejemplo, lo termino destruyendo con el paso del tiempo no muy prolongado. Entonces, como la sal de amonio no tiene, ¿sí?, un poder corrosivo o no es oxidante sobre los materiales, ¿sí?, yo puedo aplicarlo sobre las superficies de materiales, no sobre los seres humanos, ¿sí? El alcohol al 70%, que incluye los geles, el alcohol en gel, ¿sí? Ustedes fíjense, vayan y compren un alcohol en gel, ¿sí? ¿Qué dice el alcohol en gel? O un alcohol, ¿no es cierto?, común y corriente líquido. Es inflamable, ¿sí? Es el mayor inconveniente que yo tengo. Entonces, ¿me van a echar a mí alcohol cuando entro, paso por la cabina sanitizante? ¿Sí? Yo tengo que tener cuidado con esto, con los derrames, ¿sí? Estos productos tienen que ser usados en lugares que estén abiertos, que estén ventilados, tienen que estar alejados de las fuentes, ¿no es cierto?, que producen calor, chispas, llamas, ¿sí? No lo tengo que dejar al sol, porque si yo dejo esto al sol, ¿qué va a pasar? Se empieza a evaporar, y acá arriba, o sea, voy a tener líquido, y acá arriba, donde nosotros no vemos nada, hay gases que son inflamables, ¿sí? Entonces, esto es de sumo cuidado. Ahora, este producto también me puede causar irritación ocular si llega a caerme alguna cosita dentro de los ojos, alguna gotita, ¿sí? Y en la piel, el uso excesivo, sobre todo del alcohol líquido, ¿sí?, me causa deshidratación, ¿sí? El alcohol en gel tiene otro componente que es la glicerina, y la glicerina medianamente preserva un poquito más. Pero ustedes fíjense que con el uso prolongado, si yo esa piel que está hace más de un año, que está con alcohol, salís del supermercado, entras, alcohol, salís del supermercado, alcohol, vas caminando una cuadra, buscas el auto, aparece la gente del COE, alcohol, ¿sí? Por todos lados alcohol. En un día, haciendo trámite, 150 veces me rociaron las manos de alcohol. Más la que me puse yo, ¿sí?, porque me subí o me bajé del colectivo, porque entré o salí del cajero automático. Entonces, si yo después no hidrato mis manos, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Voy a tener una deshidratación. Una piel deshidratada es una piel propensa a laceraciones. Una piel lacerada, ¿sí?, deja la vía libre a que ingrese por ahí otro tipo de microorganismos que son patógenos también, ¿sí?, y que no solamente va a ser el COVID, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que no debemos mezclar? No debemos mezclar blanqueadores con vinagre. ¿Por qué? Porque si yo mezclo un blanqueador X, ¿sí?, con vinagre, y esto lo usábamos mucho, se usaba mucho, es decir, ¿cómo le sacás la manchita? Ponele la sustancia blanqueadora del Vanish y metele vinagre. ¡Ay, te deja la ropa espectacularmente blanca! Sí, pero esa mezcla, ¿sí?, a mí me produce, ¿sí?, cloro, ¿sí?, o sea, vapores de cloro. Y esos vapores de cloro, ¿sí?, producen también, o la mezcla en sí, producen quemaduras químicas, que se le llama el contacto, ¿sí? ¿Contactos con qué? Con las mucosas, los ojos, ¿sí?, y todo lo que es
el tracto respiratorio. ¿Por qué? Porque lo estoy aspirando, ese vapor lo aspiro. El amoníaco con la lejía o agua lavandina también me produce gases tóxicos, ¿sí? Y esa inhalación de esos gases tóxicos me va a producir daño en las vías respiratorias, sobre todo daño en la garganta, ¿sí? Mezclar alcohol con agua lavandina, cloroformo, ¿sí? Produce daños al sistema nervioso, entre tantas cosas, ¿sí? Peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, ¿sí? Con vinagre, ¿sí? Me produce ácidos, ¿sí? O paracéticos, ¿sí? Que tienen efectos tóxicos, corrosivos, ¿sí? Bicarbonato de sodio y vinagre, que también lo uso para blanquear la ropa, igual que el vinagre y el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Primero, no me sirve, ¿sí? Será muy bueno para blanquear, pero para usarlo como un desinfectante no me sirve, ¿sí? Entonces, no me va a producir ningún efecto tóxico, ¿sí? Pero lo único que me va a producir a mí eso, ese bicarbonato del vinagre, es que yo después tenga la piel irritada, ¿sí? Profe, ¿y el Ahora, bicarbonato solo? ¿cómo? ¿Y el bicarbonato solo? El bicarbonato solo no tiene un efecto, digamos, bacteriológico y demás. Vos lo que haces con el bicarbonato puede ser buche, ¿sí? Para calmar un cierto dolorcito o para eliminar alguna bacteria bucal. Pero en realidad el bicarbonato no te sirve para inactivar este No, tipo de, ¿no? si ¿cierto? nos pregunto porque a mi nena le salieron como unas ronchitas, digamos, Sí. y la doctora me mandó a lavar la toalla, todo lo que ella se roce, digamos, en la parte de la piel con bicarbonato. No tiene poder de acción bactericida, por eso les digo, muchas veces están esas falencias, ¿no es cierto?, en ciertos profesionales que a lo mejor se han recibido hace mucho y no han tenido materias específicas en lo que hace a la higiene y seguridad, ¿sí? Sobre todo con sí, ven componentes químicos, fíjate que esto, tal cosa, pero no lo ven en esa profundidad dentro de su carrera de grado como para decir, no mezcles esto, o están con la vieja escuela de que... ¿Qué decían antes en la vieja escuela? No, sí podés mezclarlo, ¿sí? Le pones a la lavandina un chorrito de detergente y no sabes cómo te limpia. Sí. Y en realidad lo que hace es inactivar. Un producto inactiva el otro, no te sirve, te genera gases que son tóxicos. Entonces, no tiene ningún poder, digamos, desinfectante. Más vale agarrar, mete esa toallita, ¿no es cierto?, en un baldecito, agarra el lisofor, que viene líquido, fíjate la concentración, ¿sí? Decir, bueno, ¿cómo es la medida para un balde de 3 litros, por ejemplo, de 5 litros? Haces la dosificación y esa toallita, ¿sí?, la lavas con lisofor, que sí tiene un alto poder, ¿no es cierto?, bactericida o bacteriológico, ¿sí? Pero no con el bicarbonato, que en realidad el bicarbonato no puede ser como tiene acción antiséptica, a lo mejor, ¿viste?, con el tema de la boca, así, bueno, hacete buches de bicarbonato, Sí. como para alguna bacteria bucal, pero para desinfectar no tiene ningún tipo de acción desinfectante. Y esas son cosas que por desconocimiento, ¿me entendés?, muchas veces. Sí, a mí me pareció extraño también porque nunca me pasó que me digan lavar con bicarbonato, pero bueno. Exactamente. Bueno, ¿qué tengo que tener yo para poder usar, en claro o en cuenta, para poder usar los desinfectantes en superficie? Primero y en principal, desinfectante en superficie. Fíjense lo que le he puesto, no para usar desinfectante. En superficie, no en los seres humanos. Primero, chequear la fecha, ¿no es cierto?, de vencimiento del producto. Un producto que está vencido no me sirve. Está totalmente inactivo, ¿sí? No me sirve. La hoja de datos de seguridad que yo tengo que chequear de ese producto, ¿sí? ¿Cuáles son las instrucciones del fabricante para usarlo? ¿Sí? Si no es necesario diluirlo, porque ahí no me dice diluya en tanta cantidad de agua, no lo hago, ¿sí? Y no lo mezclo con otros productos, ¿sí? Por eso es necesario que yo tenga la hoja de seguridad, ¿sí? Bueno, esta es bibliografía donde ustedes van a poder encontrar, yo les voy a pasar el PDF de este PowerPoint, ustedes si cliquean acá van a ver que se ven los links, acá van a poder descargar el libro de
Nelson Albiano, que trabaja dentro de lo que es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, de Toxicología Laboral, ¿sí? Acá van a poder descargar de la OIT el capítulo 33 de lo que son herramientas y enfoque de la toxicología. Acá van a poder descargar la resolución 801, ¿sí? Y acá van a poder descargar el hermoso libro, ¿sí?, de las Naciones Unidas, que se le llama el famoso libro Púrpura, del Sistema Globalmente Armonizado, que son como 500 y pico de páginas, ¿sí? Dejo de compartir. Ya tengo que ir entrando a la otra clase, me van a matar los plumillos. Bien. Con esto daríamos por terminada lo que es esta primera unidad de contaminantes químicos de toxicología, ¿sí? Déjenme que hable con Sonia para ver el tema de subirlo a la plataforma, para que yo les pueda ir subiendo este material a la plataforma directamente, o sea, al aula virtual que ustedes tienen. El problema que tenemos por ahí con las aulas virtuales es que son archivos pesados y el aula te permite, ¿no es cierto?, hasta cierta cantidad bueno, no sé, para poder cargarlo, ¿sí? Entonces, si no me deja a mí cargarlo, si yo no puedo subir este material, lo que voy a hacer es pasárselo por correo electrónico, ¿sí? Que yo tengo el listado de cada uno de ustedes donde están los correos electrónicos. Entonces, armar un grupo de distribución por correo electrónico y pasárselo, ¿sí? Mañana vamos a empezar con la otra. Espérenme que busco aquí. No, esto no es. Planificaciones. Mañana empezaríamos por el otro tema de la licenciatura, que sería, aguárdenme, que ya me olvidé qué es lo que tengo que dar, sería la unidad 2, que vendría a ser todo lo que es iluminación, ¿sí? Esto lo saco de acá y vuelvo acá. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Si no, mañana, porque yo ya voy 21:04 y me está esperando la gente de la tecnicatura. Si no, mañana, cuando empecemos, mañana jueves, cuando nos conectemos a las 7, dudas que hayan quedado o cosas que quieran preguntar, dudas que se quieran sacar respecto a todo lo que es esto de COVID y demás, ¿sí? Mañana las podemos ver y ya pasamos a lo que vendría a ser la unidad de iluminación. ¿Estamos, chicos? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Perfecto, entonces, acá estoy haciendo el recorrido antes de cortar, para que se vean los alumnos conectados, y Sonia después puede ver el tema de la asistencia, ¿sí? Ahí está. Bueno, chicuelos, nos vemos mañana, si Dios quiere, que descansen, ¿sí? Hasta mañana, profe. Bye, bye. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.